si reírse o llorar, pero todavía lastimosamente hay muchas personas dentro de la comunidad cristiana que le siguen creyendo a sus cuentos, entonces uno por eso hasta refutar las cosas con las que salen ellos que la verdad son unas tonterías. Pero vamos a escucharlo y simplemente miramos la enseñanza de este día y vamos a reaccionar a ella. Pero mira lo que dice acá. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y decirle que deje salir al pueblo? Verso 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, se obedece a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego, dice que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. A ver, todo el mundo diga, yo soy. A ver, si ustedes son Moisés y yo soy el pueblo de Israel, les voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se llama el Dios que te envió? Perdón, ¿cómo se llama el Dios que te envió? Ah, ¿te enviaste tú solo? ¿Te enviaste solo? ¿O te envió Dios? Como decía mi mamá, ya sabemos a dónde va el agua al molino, o a dónde va el agua al río, como se dice también. Yo creo que aquí vamos captando más o menos cuál es el trabajo psicológico que él quiere hacer en las mentes de todas estas personas. O sea, desde aquí uno empieza a percibir un poco qué es la intención de este hombre. Pero vamos a seguir escuchando lo que yo creo que se va haciendo cada vez más claro, el mensaje que él quiere grabar en las mentes. ¿Y cómo se llama él? Ay, no, que no te enviaste tú. ¿Te enviaste tú o te envió Dios? ¿Y cómo se llama el que te envió? Ah, no puede ser posible. ¿Cómo se llama el que te envió? Entonces te enviaste tú mismo. Entonces, ¿quién te envió? ¿Y no que no te enviaste tú? Te envió Dios. ¿Y cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? O sea que tú eres Dios. Si alcanzan a ver el juego de palabras que utiliza para hacer creer a las personas que como Dios se reveló a Moisés con el nombre yo soy, entonces al decir yo soy me envió es como quien dice yo asumo la identidad de ese yo soy. Una cosa es uno tener el respaldo de Dios, una cosa es uno tener el respaldo del Todopoderoso, a decir yo soy el Todopoderoso. Y aquí vemos que con ese juego de palabras trata de enredar a las personas para que se autosugestionen o autoconvenzan de que realmente son Dios. Literalmente es el centro de la herejía, o sea, total y radicalmente. Yo sé que aquí hay muchas personas que pueden ser sensibles y personas que van a decir, ay, Es que siempre está atacando a los ungidos del señor Carlos Ochoa. mi querido amigo, si este es su ungido, pues permítame decirle que si estoy haciendo apología de la fe y que para mí simplemente es un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor. Lo lamento por usted que usted lo tome como un super siervo de Dios, pero está entrando en una herejía que es muy grande. Yo simplemente quiero que sigamos escuchando y vamos a ver cómo se desenvuelve la patraña que está tratando de meter en las cabezas de un público. ¿Cómo se llama Dios? ¿Quién te envió? ¿Te enviaste tú? ¿Quieren que sigamos? ¿Sí? ¿Quién te envió? ¿Te enviaste tú? ¿Tú mismo te enviaste? Entonces, ¿quién te envió? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que quién te envió? Ah. O sea, si te enviaste tú, pues. O entiendes lo que Dios quiso decir o le cambias el nombre a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? La vez pasada me topé con una persona de otra religión y me dijo, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creemos que sea Dios. Ah, le dije, ¿cómo así? O sea que Dios tuvo un hijo que no es Dios. O sea que el león tiene jirafas, la jirafa da a luz hipopótamos, los hipopótamos dan a luz gatos, o los hipopótamos dan a luz hipopótamos, las jirafas jirafas, los leones leones y los tigres tigres. ¿Usted no ha logrado entender quién es usted en Cristo Jesús? Vaya, vaya, vaya. Bueno, yo creo que aquí es donde la Biblia dice que nosotros vamos ejercitando nuestros sentidos para tener discernimiento entre el bien y el mal. O sea, y esto no es de todo el mundo, muchachos. El discernimiento es algo que se adquiere a través del ejercitar los sentidos,
a través de la lectura bíblica, a través de la oración. Aquí hay algo muy simple. Es un juego de palabras que de manera muy sutil busca meter la herejía. Es que la herejía no va a llegar abiertamente a decir soy herejía. La herejía no va a decir, venga, es que yo vine en forma de blasfemia. No, jamás. La herejía siempre va a venir como la palabra más sutil y más real. Y me parece muy curioso porque este hombre apela a algo y es la falacia del falso o de la falsa analogía. O sea, él apela a la falacia de la falsa analogía e incurre en un error muy grande. Empieza a decir es que las jirafas no pueden tener, no sé si hipopótamos, o los leones no pueden tener gaticos, o bueno, en fin. Empieza a utilizar una serie de ejemplos que al principio pueden sonar filosóficamente coherentes. Si los vamos a aplicar en el término en cuanto a Jesús como hijo de Dios. El problema es cuando damos un salto más grande hacia sus criaturas que somos nosotros. Si escucharon lo que terminó diciendo en esa última palabra, vamos a escucharlo nuevamente y les quiero clarificar un poco esa herejía de este tipo. Los leones y los tigres, tigres. ¿Usted no ha logrado entender quién es usted en Cristo Jesús? Dice de manera muy clara, ¿usted no ha logrado entender quién es usted en Cristo Jesús? Utiliza una analogía entre Jesús y Dios. Y ya salta a una falacia llamada falsa analogía, ya para compararnos a nosotros con Jesús y el mismo Dios. No sé si ustedes sabían que la Biblia, la palabra de Dios, llama a Jesucristo como el unigénito. Bueno, para nosotros de pronto muchos hasta confunden unigénito con primogénito. Unigénito es una palabra griega muy especial. La palabra unigénito en griego es monogenes. Y monogenes significa único en género. Único en especie, o sea, en otras palabras, Jesucristo es uno en la misma especie del Padre, en la misma esencia del Padre, lo que se llama en griego hipóstasis. ¿Me hago entender? O sea, es la misma esencia de Dios. Entonces, si estamos colocando esa analogía y ya salta a una falacia de analogía diciendo ustedes no saben quién es en Dios, comparándonos con Cristo, ya alcanzamos a comprender la herejía. Muchachos, aunque nosotros seamos hijos de Dios, nosotros no somos hijos de Dios en la esencia como lo es Cristo Jesús. Jesucristo es el monógenes, el unigénito de Dios. Nosotros no. Nosotros somos sus criaturas, somos hijos por adopción, no por esencia. O sea, la palabra de Dios nos enseña eso. En la naturaleza divina sabemos que Cristo Jesús es Dios encarnado. Es su esencia divina. Nosotros, aunque seamos partícipes de la esencia divina, como él ahorita yo sé que va a decir, somos partícipes, mas no somos los que realmente pertenecemos a esa esencia divina. O sea, una cosa es uno participar de la esencia divina, a uno decir, yo tengo la esencia divina de Dios y soy de la misma esencia de Dios. O sea, eso es totalmente absurdo. Entonces, aquí lo primero que vemos en este señor, don hereje, es una falacia de analogía, comparándonos a nosotros con Cristo Jesús porque él se llamó Hijo de Dios. Pero vamos a seguir escuchando las fafarochadas de este señor. Usted no es el Dios todopoderoso, pero si usted es hijo de Dios, ¿qué es? Pero ese es lo malo. Ya veo que es más evangélico que otra cosa. Si usted es hijo de Dios, ¿qué es? Ay, como tres lo creen. A los demás hasta miedo les da decirlo. ¿No han leído que en Juan Jesucristo dijo, ¿acaso ustedes no? Dice hasta tres lo creen, ya. Yo digo una cosa, muchachos, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Vemos un estadio repleto de personas que, bueno, yo me atrevería a decir que la mayoría son creyentes, así no lo sean todas. Pero de esa mayoría, de ese estadio repleto, tres por allá gritan dioses. O sea, yo creo que en última instancia nosotros a través del Espíritu Santo aprendemos a guardar nuestros límites para con Dios. Este tipo quiere dejar en ridículo todo un estadio, quiere que todo el mundo le grite somos Dios, somos dioses. Yo creo que la idea no es congraciarse con ningún predicador, telepredicador, por ungido que la gente lo tome, sino por el contrario tener nosotros una característica de estabilidad en el espíritu innata, inmovible, que nosotros no vendamos nuestra fe tan fácil como muchos de pronto por pena de callar o por pena de no decir nada, simplemente lo van haciendo. Entonces, simplemente quieren dejar en ridículo la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Tienen escrito en su ley, dioses sois. ¿Usted sabe por qué crucificaron a Jesús? Porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Y dicen ellos, él dice que es Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Crucifíquenle. A nosotros nos hubieran crucificado no por nuestros pecados, sino por decir que somos hijos de Dios. Porque el que dice ser hijo de Dios está diciendo que Dios es. Y no tiene nada de malo.
porque hay un solo Dios, Padre de dioses, que son ustedes. Es que no puede ser que seas hijo de Dios y no lo seas tú, porque entonces no eres hijo de Dios, eres evangélico. Te lo voy a repetir. Por eso es que el potencial no te fluye. Por eso es que te estás preguntando cómo hacer milagros y no salen. Por eso es que por qué no sales adelante. Porque caminas únicamente en tu naturaleza caída. Mientras la Biblia dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que está escrito de ti. Tienes la naturaleza divina adentro. Y cuando caminamos en la naturaleza divina que tenemos, dejamos el pecado. Porque la naturaleza caída no puede dejar el pecado. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Nacieron de la carne y del espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Entonces, ¿quién te envió? ¿Y cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Quién te envió? ¿Tú te enviaste? ¿O Dios le quería decir a Moisés, hey Moisés, si puedes creer lo que tu boca va a decir? ¿Usted se imagina a Moisés cuando el pueblo le preguntó, ¿quién te envió? Yo soy, yo soy, de verdad yo soy. ¡Ah, yo soy! Nada me será imposible. ¿Quién es el que vive dentro de ti? ¿No es Dios? ¿Y cómo se llama Dios? ¿Quién vive dentro de ti? Vamos de una vez a la yugular. No le demos tanta vuelta al asunto con las patrañas porque vemos que utilizó simplemente un círculo filosófico para tratar de envolver a la gente diciendo, no, entonces como yo soy es el nombre de Dios y Dios envió a Moisés y le dijo, diga yo soy el que lo envió, entonces Moisés iba a decir yo soy, para autoconvencer a Moisés que entonces él era Dios. Y esa es la misma mentira y falacia que hoy en día estas doctrinas gnósticas, estas doctrinas de demonios nos quieren meter en la cabeza. Dioses sois. De hecho, utilizó ese texto que está precisamente en Juan capítulo 10, versículo 34, donde Jesús dice, dioses sois. Pero tenemos que aprender a conocer el contexto, muchachos. Siempre lo he dicho, leamos el contexto, no nos quedemos simplemente con la palabra. Hoy voy a hacerlo rápidamente. Hoy yo simplemente les voy a enseñar esto para derrumbar con la misma palabra de Dios los argumentos de un tipo de estos, de un personaje de estos, de una máquina de hacer billetes de estos, que embaucan a miles y millones de personas de la manera más fácil. Facilito, ¿por qué? Porque no leen las escrituras. Vamos a partir por lo fácil. Primero que todo, la Biblia nos enseña que somos dioses. ¿Sí o no? Ay, sí, es que Jesús dijo, dioses sois. O sea que nos podemos comparar con Dios. Hay algo interno que nos va a decir a nosotros por allá en lo más profundo de nosotros y nos dice, no nos podemos comparar con Dios. Debemos reverencia al único y verdadero Dios. Ok, entonces ya teniendo presente eso de que hay una oposición entre nuestra parte interior con una doctrina como estas, vamos a buscar qué dice la palabra de Dios. Y es muy simple. Vamos a la yugular. ¿Cuál es la mentira de Satanás desde el principio? Tratar de mostrarnos a nosotros los seres humanos que somos dioses. ¿Cuál fue el pecado por el cual él fue arrojado de la presencia de Dios? Echado de la presencia de Dios. Precisamente pretender ser como Dios. Se quiso sublevar a Dios. O sea, ese fue el pecado de Satanás y ese mismo pecado trata de transmitir a los hombres. Trató de multiplicar y de reflejar ese mismo pecado con los primeros seres humanos que pisaron esta tierra, Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 4 y 5, la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis por consumir ¿qué? El fruto prohibido, sino que sabe Elohim, Dios, que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Dios o a Elohim. ¡Wow! O sea, esa es la mentira que siempre quiere meter Satanás. Ustedes van a ser iguales o semejantes a Dios. Entonces, si vemos que la palabra de Dios nos deja muy claro que hay un solo Dios verdadero, porque hoy en día creemos en sectas, en palabritas, en palabrería, bla, 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 de personajes como este, que aún muchos dicen, ay, el ungido de Dios, el siervo de Dios, en vez de creer a la palabra del mismo Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 14, vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que abatías las naciones
ha sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, escuchen, semejante a Elión. En sus Biblias normalmente dice semejante a Dios o al Altísimo. Me parece muy tremendo es porque la palabra Elión no es Elohim. Elión significa el Altísimo. Cuando Dios pone por nombre Elión, el Altísimo, es marcando muy claro de que por encima del Altísimo no hay nadie. Estamos los bajísimos, pero no está nadie por encima de él. Él es el Altísimo, él es el soberano, él es el poderoso, él es Dios. De hecho, Jesucristo, cuando dice dioses sois, que a eso ahí sí vamos a entenderlo mejor, él está utilizando y él está apelando simplemente al Salmo 82, y está apelando al versículo 6. Pero yo les recomiendo que se lea todo el Salmo 82. Es más, desde el versículo 81, desde el versículo 1, dice: Elohim se levanta en la sinagoga de los dioses. ¿De cuáles dioses? O sea que hay muchos dioses. No, ya conocemos que la palabra Elohim es un plural. No numérico, sino majestático. Cuando usted está diciendo Elohim, está diciendo jueces también, está diciendo también reyes, está diciendo gobernantes. En la Biblia a los jueces se les decía Elohim, o sea, Dios. En la Biblia a los gobernantes muchas veces les llegaron a decir Elohim, o sea, Dios. Aún algunos reyes, al mismo Satanás se le dijo Elohim, Pablo, en los primeros a los Corintios. Entonces, es conocer la palabra de Dios. Simple. Dice versículo 6 del Salmo 82, yo dije: dioses sois. Y esta es la partecita que dijo Jesús y que solamente utilizó Casluna. Pero miren el contexto. Y vosotros todos, hijos de Elión. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes son simplemente gobernantes, son reyes, son jueces, porque ese es el sinónimo de Elohim, no solamente Dios. Y ustedes son hijos del Altísimo. O sea, hay un solo Altísimo, un solo Dios. Entonces, dicho esto, la palabra es muy clara, muchachos. Yo sé que podemos profundizar en el término Elohim y hoy no va a ser la ocasión porque esto simplemente es una reacción, pero permítame decirle, el pueblo perece porque le falta conocimiento y por personajes como estos es que se riegan y se multiplican las blasfemias, las herejías y simplemente la gente busca aquellos personajes que les digan cosas que a ellos les gusta escuchar. Se lo digo abiertamente, este señor es un blasfemo y hay que evidenciarlo como tal. Y lo único que usted ve que se multiplica en la vida de él son los billetes. Dios le bendiga.